Quisiera leer junto contigo, digamos, una versión teatralizada de tu primer capítulo, para que la gente sepa cómo habla Mugde, ¿no? Cómo interactúa con su gente. Vamos a leer desde Wattpad, que es donde está la obra original. Entonces, la dinámica es la siguiente. Tenemos aquí tu texto, yo voy a ser el narrador, y tú vas a hacer la de Mugde. Capítulo 1. Bienvenida al Coliseo. Parte 1. Reconocimiento del terreno. A Mugde le resultaba muy confuso el edificio de su escuela, y por enésima vez se veía desorientado en el pasillo. Cuando por fin pudo dar con su salón, se rió por dentro y se sentó en su silla. Llevaba solo 2 días allí, así que era completamente normal andar medio perdida. Con todo y que no conocía a nadie de su aula, se dedicó a observarlos gravemente y en silencio. Desde antes estuvo orando para que su grupo fuera un campo blanco y había sido escuchada. Ellos eran perfectos. La campana de receso sonó y tocaba Historia Universal Contemporánea, la primera clase del año. Después de presentarse, la profesora Osge repartió las clásicas hojitas de libreta para el diagnóstico inicial. Dio 15 minutos para responder. La recogió y enseguida empezaron a flotar los disparates de los chicos. Esto es vergonzoso, Osle. ¿Cómo es que ninguno se acuerda qué día fue la gran revolución de octubre? Ni del nombre completo de Lenin, ni que las preguntas fueran tan difíciles. ¿Quién es Mugde? ¿Perdón? ¿Por qué dejaste todas las palabras en blanco? ¡Qué puntería! Esto se va a poner feo. Es que no me la sé. Mugde vivía en el Glavno-Basht, un pequeño pueblo de Haskovo, Bulgaria, en la frontera con Grecia y Turquía. Quedaba tan aislado que ni después de 20 años habían podido superar la caída del campo socialista. Por tal razón, la única interrogante del protoexamen era demostrar con 5 razones por qué el socialismo constituye la única solución a los problemas del hombre. No es una pregunta tan difícil la última. ¿Por qué la dejaste en blanco? Es que yo tengo una opinión diferente sobre eso. Dinos lo que crees entonces, Mugde. ¿Estás segura? No quiero sabotear su clase. Vamos, ¿qué puede pasar? La niña respiró con fuerza para tomar coraje. Profesora, no creo que el socialismo, ni el capitalismo, ni ninguna formación económico-social sean capaces de resolver los problemas del hombre. A la maestra se le encendieron los ojos y tragó en seco. Los chicos hicieron silencio total. ¿Cómo puedes decir eso? Cuando el hombre abandona el orden de Dios para establecer el propio, solo se desata el caos. Por eso el mundo está en crisis. El hombre rechaza a Dios y vive sin amor. ¿Sin amor? Todo lo que hicieron los héroes del pasado, todas las conquistas, fueron por amor al pueblo. ¿Cuándo el capitalismo ha hecho algo por los oprimidos del mundo? Glavno-Basht no le debe nada a nadie. Mugde, eres un antisistema. No, ningún sistema político es operante de Dios y están destinados al fracaso. Eres una vergüenza, Mugde. Yo también he ido siempre a la iglesia y no soy una malagradecida como tú. El timbre volvió a sonar. La profesora estaba roja de la ira y en el salón no se movía ni una mosca. Tengo que irme. Mañana nos vemos. A segundo turno. Y cerró la puerta. Automáticamente, la quietud se volvió barullo de alivio y protesta pusilánime. En Glavno-Basht no hay democracia. Pobre Mugde, qué maestra insoportable. Después del hervor de los primeros 3 minutos, volvieron a jugar, reírse y hacer nada. Enternecida, Mugde les sonrió compasivamente y los siguió observando en silencio a cada uno recostada de su mesa. Bienvenida al Coliseo, parte 2, el despertar de la conciencia. Asustada y molesta, Mugde respiró hondo para quitarse el asco. Para hacerle enojar, uno de sus nuevos compañeros le gastó una broma pesada, enseñándole una porno que tenía en el cel, tan enrevesada que la niña no cayó en lo que era y su inocencia les dio cuerda por un buen tiempo. La tarde se demoraba en pasar.
Además de lo que les habían dejado un ladrillo de ejercicios de lenguas, la intranquilidad del salón tenía aturdida a la maestra de guardia. La niña se fijó en la hora, 5 p.m. La profesora se levantó con furia de su silla e hizo silencio de un reglazo a la pizarra. Hora de irse, ¿verdad? Ahora, aunque terminen, no se van. Hasta las 6 p.m. Insufribles. ¿Qué? ¿Y el ensayo del coro para el Festival de Música Cristiana? No, señor. Y sin pensarlo 2 veces, guardó todos sus libros en la mochila y salió por la puerta escaleras abajo, sin mirar atrás, hasta llegar a la casa. Jamás en la vida se había escapado de la escuela, así que fue súper extraño, aunque necesario. Su mamá Karen no paraba de reír al verle el rostro asustado todavía. Después de bañarse y comer, Muxde se fue al ensayo. Apenas llegó a la iglesia, se encontró con Crowley, su compañera de salón, practicando para la pantomima. Ellas dos se conocían desde las clases de piano, cuando aún eran niñas. El ceño fruncido de Crowley confundió un tanto a la niña. Hola, Muxde. Dios te bendiga, Crowley. ¿Por qué te fuiste así de la escuela, Muxde? Porque venía tarde para el ensayo. ¿A qué hora salieron? 15 minutos después de tu fuga. ¿Te fuiste para venir temprano? Yo también tenía que venir. No me fui. Y aquí estoy. ¿Cómo ves? Por gusto. Ahora estás en problemas. Hiciste muy mal. Un poco apenada, la niña se sentó en otro lugar hasta que comenzara el ensayo. Con todo y el sobresalto, lo peor había pasado y todo estaba bien. Tanta preocupación y al otro día, la reprimenda de la maestra Katia no fue la gran cosa. En el receso, Muxde salió a pasear y pensar un poco. Quizá era por el ambiente de la escuela, por ver junta a tanta gente nueva, o por andar sola siempre, pero ya era la segunda vez que se ponía de los nervios cuando se cruzaba por los chicos de último año en el pasillo y esto le caía fatal. Para ella, era una sorpresa pillarse pensando cosas como qué pelo, tono, estilo, más lindo el de fulanito. Esas nimiedades jamás le habían interesado. En los últimos días le sucedía con más frecuencia y se estaba irritando. Para colmo, esos mismos chicos la saludaban con cariño, como si le hubieran adivinado el pensamiento. De miedo. Desde pequeña sus padres le habían dicho que llegaría ese momento, y que era parte de su normal desarrollo. Pero, ¿por qué se sentía sucia con eso? Ya en casa, aprovechó la brisa fresca y se fue a orar en la azotea. Mamá siempre dice que al crecer los gustos cambian junto con el cuerpo y que ver diferentes a los varones es una señal de que es tiempo de empezar a prepararse para ser una buena esposa. Pero me cae re mal esta tontería. Un momento, eso es. La cuestión es dominar la ciencia en Génesis 3. Solo es otro nivel de entrenamiento y para eso tengo al Espíritu Santo. ¿Cuál es el miedo entonces? Aunque con algún trabajo empezó a recordar esa verdad cada día y le funcionó. Sentirse segura de su santidad era un gran alivio. Era como las 3 de la tarde del jueves y los chicos llegaban de uno en uno, como siempre con juegos de manos y chistes feos. Muxde se fijó en un cardenal que tenía Crowley en la muñeca derecha. Se la veía de lejos, raro. Nasille quiso saber con qué Crowley se había golpeado así y rompió el hielo. Nasille, Crowley, ¿y ese moretón? Fue Aslan. ¿Aslan? Porque la sorpresa me apretó muy fuerte un brazo después de que le tiré del cabello y se quedó la marca. Ya Aslan era el muchacho que se sentaba en la última del salón. Le había caído mal desde el primer día. Ni siquiera llevaba el uniforme porque aún no se lo había comprado y no levantaba los ojos de la mesa. Mientras miraba de hito en hito a Crowley, Muxde refunfuñó por dentro con preocupación. No puede ser amiga de ningún varón. Súbitamente Crowley levantó la voz asustando a Muxde. Pero él me la paga. Ya verá. Ahora cuando llegue, síganme la corriente, ¿ok? Los chicos asintieron y guardaron silencio.
El jovencito venía bajando la rampa sin imaginarse lo que se le esperaba. Apenas parqueó la bici, Crowley se puso de pie y lo llamó frente a todos. Estás metido en un lío, Aslan. ¿Eh? Mira bien el moretón que me hiciste. Mis padres lo descubrieron y ahora y ahora estás obligado a casarte conmigo. ¿Cómo? Ilias palideció del susto. Los demás aguantaban la risa a más no poder. Perdóname, Crowley. Te dije que lo sentía. No hay nada más que hacer. Mi madre Yaren vendrá dentro de poco para hablar contigo. Oh, no puede ser posible. Te juro que no lo hago de nuevo, por favor. Estás frito, Aslan. Mira, ya llega la madre de Crowley. Oh, Dios mío. Despavorido, el chico se montó en su bici y salió disparado por la rampa carretera abajo. El grupo entero reventó a carcajadas. Tuvieron que ir a sacarlo de su escondite, a 2 cuadras de la escuela, para quitarle el susto. Boquiabierta, Mugde lo veía todo sin moverse. En su iglesia, Crowley era una muchacha queridísima por todos. Siempre fiel desde niña, ayuda segura en cualquier actividad o programa de alcance. Justo ella la misma que le había regañado por la fuga, y fue dentro de 2 horas iría a ensayar la pantomima del festival de música. Sonó el timbre para educación física. Mugde sacudió la cabeza, se limpió los zapatos y respiró hondo, como para fingir que no había visto absolutamente nada. ¿Te parece si leemos otra vez, pero ahora esta vez yo voy a ser Aslan? ¿De dónde? ¿Y tú, Crowley? Desde aquí estás metido en un lío. Sí, desde ahí, ¿va? Ah, bueno. Dale, para que se sienta más. Está buenísima esta parte. Me gustó mucho y no voy a gustar más la ley. Yo no pensé que le iba a gustar tanto a la gente, me sorprendió. Es muy atrayente, es genial. O sea, también Crowley la presentaste como... Qué buena presentación. Dale, empieza tú con Crowley y yo sigo con Ilias. Estás metido en un lío, Aslan. ¿Eh? Mira bien el moretón que me hiciste. Mis padres no, y ahora estás obligado a casarte conmigo. ¿Cómo? Ilias palideció del susto. Los demás aguantaban la risa a más no poder. Perdóname, Crowley. Te dije que lo sentía. Oh, no puede ser posible. Te juro que no lo hago de nuevo, por favor. Estás frito, Aslan. Mira. Síguele. Ya llega la madre de... ¡Oh, Dios mío! Desfavorido, el chico se montó en su bici y salió disparado por la rajo. El grupo entero reventó en carcajadas. Tuvieron que ir a sacarlo de su escondite, a 2 cuadras de la escuela, para quitarle el susto. Boquiabierta, Mugde lo veía todo sin moverse. En su iglesia, Crowley era una muchacha queridísima por todos. Siempre fiel desde niña. Ayuda segura en cualquier actividad o programa de alcance. Justo ella, la misma que le había regañado por lo de la fuga y que dentro de 2 horas iría a ensayar la pantomima para el festival de música. Sonó el timbre para educación física. Mugde sacudió la cabeza, se limpió los zapatos y respiró hondo, como para fingir que no había visto absolutamente nada. Me gustó mucho esto. Vemos un contraste, ¿no? Pasas de la introspección y el conflicto a reírte con los personajes. Sí. Ay, yo no esperaba eso, sinceramente. Yo empecé a contar las cosas, pero no pensé en ese momento que a la gente le iba a dar tanta risa. Yo después, cuando me enteré que la gente empezó a comentarme, dice, oye, pero qué manera de reírme con esas cosas que pasan en esa historia. Y yo digo, oiga eso, yo no me lo hubiera imaginado. Deja incluso momentos de la historia que para mí, cuando yo los escribí, pensé que la gente se iban como que iban como a doler, ¿no? A veces ciertas discusiones o ciertas partes, y cuando me escriben dice, oye, qué manera de yo reír. O sea, saben que son cosas realmente que son tristes o que son problemas, pero por la forma en cómo se cuentan, les hacen reírse. Bueno, te identificas y creo que todos íbamos que estar en esa situación viendo cómo esta niña le hace esta broma tan buena. O sea, se desquita del moretón que le sacó, pero bueno, grande Crowley.
quiero volver un poco sobre el primer capítulo, porque hay una temática que la toca desde el principio, que es que va a haber una educadora o un sistema educativo que van a venderle una versión de los hechos cuando el cristianismo trae otra versión. De hecho, en la sección anterior hablamos de los ismos, ¿no? Y también tú lo retomas, bueno, más bien, creo que quedó muy bien hacer esa reflexión con Spy Family, porque tú también hablas de dos ismos, del capitalismo y del socialismo. Platícanos un poco cómo va a abordar esta dificultad tu obra. Bueno, últimamente, eso siempre ha sucedido, ¿no? Cuando muchas veces yo le comento a mi familia, comentamos entre nosotros, muchas veces el diablo realmente, el enemigo y sus reinos llevan tratando con nosotros muchos más años de lo que uno como persona en este mundo lleva vivo. Él lleva lidiando con nosotros desde el tiempo del Edén. Y él sabe muchas veces cómo pensamos y cómo él tiene que tratar con nosotros para alejarnos de lo que es la verdad, para el Señor en nosotros. Y muchas veces, ¿qué hace? Él mismo, como dice la Biblia, él mismo hace que las personas inventen o se aferren a enseñanzas que parecen contradictorias, tome para por otra y otro tome partido por una y se fajen entre ellos, dando que es la verdad cuando realmente están dependiendo de dos enseñanzas falsas. Y entonces lo que están haciendo es perdiendo el tiempo. Es como dice el Señor, una casa dividida contra sí misma. Que por eso es que no, pero como quiera sigue luchando. Este tiempo del mundo así, sigue luchando y así es como se enfrentan todas esas ideologías que rigen el mundo, que rigen los gobiernos, pero no tienen al Señor. O sea, cada quien va a defender su verdad equivocado. Nosotros somos llamados, a pesar de que ellos estén equivocados, a esas leyes que nos imponen, que nos van en contra directamente del reino de los cielos, a abiertamente desobedecerlas, obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Entonces eso es lo que sucede, que yo quería dejar eso bien claro desde el primer capítulo, que, o sea, y Mudero explica ahí también literalmente con lo que dice, que más allá de enfrentarse solamente a ese ismo que le tocó a ella vivir como una ideología directamente, es demostrar que el cristianismo, que Jesús, más que esa religión, que Jesús y lo que él representa con el evangelio, va mucho más allá de lo que cualquier otro sistema político, económico, social, religioso propone, que es atacar directamente al hombre, que el hombre está en pecado, que se ha alejado de Dios, que todas las desgracias del mundo vienen porque el hombre está alejado de Dios, y darle a entender que cualquier cosa que intente el hombre hacer de establecer un orden en la tierra, supuestamente para que haya paz, para que las cosas vayan bien, siempre va a fracasar. Wow. Esa es como la idea de Mude, dejarla clara. Completamente necesario en esta época, donde si algo nos ha pasado es que estamos polarizados de muchas formas. Capitalismo versus socialismo o comunismo, ¿no? Hombres versus mujeres. Heterosexuales versus transexuales, ¿no? Heterosexuales versus homosexuales, ¿no? Hay la necesidad diabólica de dividir a la humanidad. Y el discurso se vende muy, incluso nosotros como cristianos nos hemos tragado el discurso, ¿no? En lugar de combatir, por ejemplo, el comunismo con Cristo, lo combatimos con capitalismo, o combatir el machismo con Cristo, con feminismo, ¿no? Entonces el diablo, mientras está así haciéndose las manitas de cumplir mi misión, logré separarlos. Claro. Y ni se diga, porque hace tiempo recibí un curso precisamente de masculinidades, ¿cómo llaman? Alternativas o algo así. Nos hablaban sobre Derrida, y un aspecto del nuevo feminismo es interseccionalidad, que es contemplar las múltiples opresiones que vive la mujer y el hombre, ¿no? Sí, claro. Entonces, incluso parece que hay una necesidad de fragmentar aún más, ¿no? Y vemos realidades como que hay grupos de homosexuales que también oprimen a los transexuales, ¿no? O sea, desde su mirada buscan resolver por medio de la interseccionalidad, de ser un feminismo interseccional, ahora meterle conciencia de etnia y más cosas, menos Claro. vencer esas dificultades que tiene cada grupo con Cristo, ¿no? Admitiendo que hay ismos como el transexualismo que no pueden ser, que esa es una lucha
que evidentemente Cristo tiene que resultar vencedor en la vida de las personas. Las armas de nuestra milicia son carnales, son poderosas en Dios, fortalezas. Y esas fortalezas no solamente, todas pertenecen al reino de las tinieblas, porque cuando Jesús no está en el Señor y que su vida, todos esos conflictos que tienen alejados de Él, son por influencia del reino de las tinieblas. Toman para su vida, aunque ellos no estén conscientes de eso, están siendo instrumentos del reino de las tinieblas. Cuando hay una guerra entre dos reinos, si tú no estás, es imposible no estar de un bando, o como decía el Señor, o desparrama. Entonces, como cristianos, cuando no estamos conscientes de eso, tenemos que todo combatirlo con la palabra, con el Espíritu Santo. No es nosotros queriendo convencer a la gente, ni muchas veces, como se dice, intentar convencer a la gente con su propia filosofía, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a los ateos no les puedo hablar del Señor así con la Biblia porque ellos no lo entienden. Eso no es lo que nosotros el Señor nos llamó, es hablarle con la palabra, que eso sea lo que selle tu discurso, porque es la que tiene poder. A ti no te importa convencerlo a él y ganar esa alma que está detrás de ese deseo, se convierta. Que el nombre del Señor sea glorificado y Él sabrá lo que hace en su palabra. Es así, nunca va a volver vacía, más que cualquier otra cosa. Las formaciones económicos sociales vienen de una base, se edifican sobre una misma base, todas vienen del mismo centro. Del esclavismo surgió del feudalismo, el capitalismo el otro. Fueron cambiando poco a poco y cuando ya los cambios fueron demasiado grandes, sencillamente surgió otra. No es que siempre estuvieron enfrentándose, sino que es sencillamente la humanidad avanzando, intentando organizarse a sí misma sin Dios, haciendo orden sin Dios. Y ya, o sea que todo al final, todo de la misma base, si ya parten de ahí, ya va a estar mal. Lo que uno es más malo que otro. Y entonces lo que Musler al final quiere darle a entender a la profesora, la profesora quiere, dicen en los debates, bajo del espantapájaro, es como para ponerla en contraparte diciendo, no, tú estás en contra del sistema. Yo, como soy cristiana y defiendo esa fe, no va contra lo que tú me estás diciendo, que es para adorar a alguien que no es Dios. Porque si eso solamente Jesús lo puede resolver. O sea que eso yo no, contradecir esa verdad en la que yo creo, no la puedo apoyar. Y esa es al final lo que Musler quiere darles a entender a ellos, que no es como una rebeldía política, sino una cuestión de fe.